cómo reinventarnos en la nueva normalidad, ¿no? Y realmente ese título es interesante, ¿no? Y a la vez es cuestionable, ¿no? Y eso es algo que yo aprendí mucho en esos tiempos, ¿no? A cuestionarme porque realmente cuando uno sale a la calle ahora, y mañana me toca salir a mí, ¿no? Porque tengo una cita médica, voy a tener que ir a una clínica, ¿no? No voy a una clínica, obviamente, antes de la cuarentena, pero es necesario porque me duelen los ojos, así que tengo que ir a ver qué me puede estar pasando, porque estar tanto tiempo en una pantalla, no sé qué cosa es exactamente, pero a modo de broma, conversaba con un amigo que justo también hoy día salió, me decía, Víctor, la nueva normalidad básicamente es que te pusiste digamos, la mascarilla, ¿no? Porque luego todo es normal, igual que antes. No sales a la calle y ya la gente hay un montón por todos lados. Sin embargo, hay cambios muy internos, ¿no? Y eso es algo de repente que podría de alguna manera explicar esa nueva normalidad, ¿no? Estos cambios internos que se traducen en comportamientos que nosotros seguramente vamos a ir revisando, ¿no? Pero es importante siempre, y eso es algo que me gusta a mí comunicarlo y expresarlo, siempre es importante ponernos en perspectiva, ¿no? Eh, Ponernos en perspectiva nos da una mirada diferente, ¿sí? Nos permite mirar qué ha habido en el tiempo y cómo nosotros podemos empezar a entender este escenario que estamos viviendo ahora, pero digamos, no solamente viendo ese escenario, sino viendo escenarios por los cuales ya hemos pasado, ¿no? Tanto el mundo como el Perú, ¿no? Han existido grandes cambios y crisis en la historia de la humanidad, ¿no? Rápidamente vemos acá, ¿no? En pantalla, ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos el Renacimiento, ¿no? Esta época de grandes genios, ¿no? Donde, digamos, se dieron grandes inventos científicos, ¿no? En esos tiempos, pasando por la Revolución Francesa, con todo el tema de la imprenta, ¿no? Pasando por la Gran Depresión, la crisis financiera que al Perú no le impactó tanto, ¿no? Y ahora tenemos esta crisis COVID-19 que nos ha encontrado ya no en una era agrícola ni en una era industrial, sino no, en una era digital, ¿no? Con lo cual es diferente. Sin embargo, hay cosas que se repiten, ¿no? Hay cosas que se repiten. Una de las cosas que justo escuchaba a un grupo de científicos en un podcast que se preguntaban cuál era, digamos, qué pasaría, ¿no? Dijeron, imaginémonos que el COVID se termina, ¿ya? Se termina el COVID-19, pasamos en etapa, estamos 2023, ¿no? Porque yo más o menos creo que por ahí es donde podríamos decir que el 2023 ya habrá habido una vacuna, ya sabremos dónde encontrar, esa vacuna ya no costará tanto, no se habrá masificado, todo ese es un proceso que va a durar unos 2 o 3 años de todas maneras, ¿no? ¿Qué pasa si en el 2030 viene otra pandemia, ¿no? ¿Qué habremos aprendido? Y estas personas hablaban y decían, una de las cosas que les pasa mucho a los seres humanos es que la falta de memoria, ¿sí? La falta de memoria nos hace luego seguir en nuestra zona de confort y olvidarnos finalmente de desarrollarnos de tal manera que si viene otra pandemia nos encuentran preparados, ¿no? Y eso no es algo de la época reciente, ¿no? Años tras años, ¿no? Ustedes que están en el norte, muchos de ustedes, una cultura que desapareció muy impulsada por el fenómeno del niño, ¿no? Que en esos tiempos venía cada 10 años, ¿no? Ahora viene cada 3 más o menos o cada 4, fue la cultura mochica, por ejemplo, ¿no? Entonces uno ve cómo ellos construyeron sus casas, aprendieron de la naturaleza, pero aún así, ¿no? La última sequía que hubo de 20 años aproximadamente, que ayudó, bueno, que impulsó la extinción de la cultura mochica, nos demuestra que de alguna manera siempre la naturaleza va a afectarnos y la naturaleza va a responder, ¿no? Y siempre nos va a poner en crisis en estos escenarios. Además, nosotros nos damos cuenta de dónde venimos como país, ¿no? Como un país rico, digamos, en diferentes materias, ¿no? Como las materias primas, rico en cultura, en bagaje, en todo nuestro bagaje social, cultural. Somos un país que tiene en su ADN la crisis, ¿no? Y eso es algo que definitivamente nos ha acompañado a ustedes, muchos de ustedes seguramente que tienen mi edad, están entre los 38, 40 años, 45 años, 50 años de repente, eh, y nos vamos a dar cuenta que en esa época pues vivíamos esta hiperinflación, había el terrorismo y una serie de cosas, ¿no?
Para los más chicos, de repente, ¿no? Hemos vivido el fenómeno del Niño, al norte le afectó un montón, ¿no? Con esto del año 2016, 2017, si más no recuerdo, ¿no? Y hemos tenido una guerra con Chile, es decir, hemos vivido en constante compañía de crisis, ¿no? Somos un país que, que está inmerso en diferentes crisis, ¿no? Es como si parte de nuestro ADN nos ha hecho así, ¿no? Y gran parte, digamos, del emprendimiento o de la capacidad de emprender del peruano justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de saber de alguna manera gestionar la crisis, ¿no? Esta es una crisis nueva para nosotros, nueva para muchas generaciones en el mundo. De este tipo, digamos, un virus no había existido hace más de 100 años, no a esta magnitud, quiero decir, ¿no? Lo bueno, digamos, es que si miramos, digamos, los datos macro, al Perú le encuentra mejor esta crisis respecto a las crisis anteriores que hemos vivido, ¿no? De hecho, el Perú se encuentra mejor preparado, ¿no? Ahora el impacto global puede ser también una oportunidad, ¿no? Para aquel que lo sepa ver, ¿sí? Eh, tenemos una mejor, digamos, preparación macroeconómica, ¿sí? Y esto es algo que vamos a ver, ¿no? Miren los números de la izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que se decía respecto al Perú en cuanto al desarrollo eh, antes del COVID, ¿no? Muchas consultoras decían en promedio vamos a crecer 3%, 2.6, 3.5, 2.8, ¿no? Y más o menos era como al Perú nos encontraba, ¿no? Con 48% de peso en comercio internacional, recordemos que eso no todo ha parado, pero sí algunas cosas, 6.3% de desempleo, esto se ha incrementado en 10 puntos en los últimos meses, informalidad 66%, bueno, eso es algo que nos ha acompañado siempre y es una, digamos, es una barrera fuerte para el desarrollo y sobre todo para este tipo de momentos, ¿no? Y lo hemos sufrido mucho, porque bueno, aquellas poblaciones que no han podido, aquellas personas que no han podido salir de alguna manera, perdón, no han podido estar en sus casas o han tenido que salir a trabajar, 1.9% de inflación, 38% de tasa de interés de tarjeta de crédito, eso definitivamente va a cambiar en este año y el siguiente año, ¿no? Sin embargo, ¿no? La perspectiva del siguiente año, del año 2021, es una buena perspectiva, ¿no? Todas las organizaciones, ¿no? Financieras que hacen cálculos, digamos, nos tienen como uno de los países que nos vamos a recuperar. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así. No sabemos todavía, esa es una proyección y como siempre, las proyecciones pueden equivocarse. Lo cierto es que si se dan, digamos, las proyecciones respecto a la recuperación en esta segunda etapa, digamos, de la crisis, nosotros este año 2020 no nos va a ir bien como a ningún país. Sin embargo, el año 2021 se espera algo que se conoce como el efecto rebote, ¿no? Es decir, comienza a desarrollarse más el consumo. Ya hay algunos datos de que comienza ya a recuperarse la economía en el país, pero todavía esto puede ser una burbuja, ¿no? Porque tenemos que medirlo en el tiempo. Puede ser una reacción hasta psicológica, ¿no? De la necesidad de comprar, de la necesidad de salir, ¿no? Más que una recuperación concreta, ¿no? También puede generar, otra vez como pasó entre los años 2006 a 2013 aproximadamente, un endeudamiento digamos, del nivel socioeconómico medio, ¿no? O sea, hablo del nivel económico C, ¿no? Y eso ha sido un endeudamiento muy grande que tuvo mucho personas de ese nivel socioeconómico endeudado, lo cual paralizó de alguna manera también el crecimiento, porque más trabajaban para pagar su tarjeta. Y eso puede ser que ese 6.6 represente eso, ¿no? Ese 6.6 de crecimiento. Esos datos que les estoy diciendo es muy importante o por qué los digo en todo caso, porque quiero que se lleven, digamos, de manera macro cómo está ahorita la situación y cuáles son las proyecciones, ¿no? Porque de alguna manera uno siempre tiene que mirar los números, ser muy fríos en eso, para también nosotros empezar a hacer nuestros planes de reinversión, ¿no? Tanto en el corto como en el largo plazo, como lo vamos a ver ahora. ¿Qué está pasando en el Perú en este nuevo escenario COVID-19? ¿No? ¿Cuáles son los datos nos dan algunas consultoras de investigación bastante interesantes? ¿No? Y acá me gustaría minimizar esto para poder mostrarlo. Ok, claramente la confianza del peruano en general hacia lo político nunca ha estado, ¿no? En los últimos años mucho menos, hemos visto este tema del Congreso, etcétera,
Sin embargo, digamos, hay un cambio respecto al respeto, ¿no?, que se le tiene a determinadas organizaciones. Recuerden qué se pensaba de la policía, por ejemplo, o del ejército, ¿no?, o de los doctores antes del COVID, ¿no? Si ustedes se ponen a imaginar el año 2018, 2019, qué pensábamos de ello, pues no necesariamente la percepción era la mejor, ¿sí? Sin embargo, este escenario de crisis ha generado, pues, que esta primera línea de defensa se vea mejor valorada, ¿no? Y ese es un cambio que sin duda alguna está acompañado también por el cambio del gobierno central, ¿no?, que ahorita mismo tenemos como presidente a Vizcarra, y claramente, más allá de temas políticos, ¿no?, la gente como que tiene un respaldo hacia él, lo cual es positivo porque de alguna manera nos lleva a tener cierta estabilidad, ¿sí? Veamos cómo vamos avanzando según se vayan tomando las decisiones. No es nada fácil, nadie quisiera tener eso a cargo, definitivamente ningún ser humano, pero bueno, les tocó a los que ahora actualmente están, ¿no? Eh, Hay mucho desempleo, miren ese número, 39% ahora no está trabajando por la cuarentena y no está recibiendo un sueldo. Otra vez, se están gastando el ahorro, lo que pensaban comprar, de repente un televisor, se ponían a comprar una refrigeradora más grande, como mi esposa, por ejemplo, que me dice, Pito, hay que comprar una refrigeradora de 2 puertas, ¿no?, porque no alcanza. Bueno, tendremos que parar, ¿no?, porque es un gasto que luego seguramente podrá esperar al siguiente año, ¿no? Pero eso abre algunas oportunidades que luego vamos a ver, ¿no? Me he quedado sin trabajo por la cuarentena, 13% de personas que se han quedado porque las empresas han tenido que despedir, ¿no? O muchas personas porque básicamente trabajan de manera autónoma y su sector ha sido muy afectado y por lo tanto han tenido que dejar de trabajar, ¿no? Entonces, sí es importante estos números porque nos dicen más o menos de una figura que está sucediendo ya en el país, ¿no? Luego dicen, ¿no?, ¿qué tan rápido cree que el Perú se recuperará económicamente? Y este es un dato muy, muy importante porque, de hecho, lo que permite este dato es más o menos saber el nivel de confianza de lo que de la que las familias en el Perú, las personas, están considerando respecto a en qué momento el Perú se va a recuperar, ¿no? Y eso está alineado luego al tema del consumo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, ¿no?, de inmediato en un mes, casi nadie, ¿no? Entre 2 y 3 meses, 14%. Entre 4 y 8 meses, 30%. El próximo año, 24%, que creo que es la visión más realista. Entre 1 y 2 años, 19%. Y más de 2 años, 12%. Entonces estamos hablando más o menos de casi más del 50% de personas que consideran que vamos a salir de la crisis en el promedio entre 1 y 2 años, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante, ¿no? Luego hay una tendencia de compra que seguramente ustedes están totalmente reconocidos. A nivel de alimentación, cada vez comemos más en la casa, obviamente, gastamos más luz, gastamos más agua, ¿no? Esos gastos se están incrementando, los alimentos, ¿no? La compra de leche se está incrementando, la compra de harinas, la compra de lejía, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la desinfección, todo lo que tiene que ver con la protección se ha incrementado un montón, así como en la época del terrorismo, las velas, recuerdan ustedes, ¿no? Para los que están un poquito más de mi edad, las velas eran pues el producto estrella, ¿no? De igual manera, acá pues la lejía y todos esos sectores están creciendo de manera bastante fuerte, ¿no? Justo leía en la mañana, no, escuchaba un podcast, perdón, y se decía que, no se decía, sino que se demostraba que el Kion, por ejemplo, el Kion ha crecido como 4 veces más sus exportaciones en todo el mundo, ¿no? El Kion peruano. Y es uno de los productos que más ha crecido, ¿no? Y ustedes se preguntan por qué, porque en el mundo la gente piensa que tiene un mito de que el quión ayuda, digamos, al tema de fortalecer las defensas, ¿no? Y ese tema del coronavirus, ¿no? Entonces, y el quión peruano es un quión bien particular, no es un quión más fuerte en comparación con el chino y con el indio, ¿no? Entonces, es más, ahorita ya somos uno de los países que más exporta quión en el mundo. Entonces, hay una oportunidad bastante interesante también. Lo que se ha reducido, pero va a comenzar otra vez a regresar, ¿no? Es las bebidas y el cuidado personal, porque uno no salía de repente, entonces ya dejó de maquillarse para las mujeres, dejó de echar el gel, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que yo tenía siempre de comprar mi gel, bueno, dejé de hacerlo, pero como está en la casa,
pero ya luego en las exposiciones o dejamos de cortarnos el pelo, etcétera, entonces ahora ya vamos a volver, ¿no? Y eso es algo que de todas maneras se va a reflejar en los meses, ¿no? Eh, y así vamos viendo, ¿no? Qué cosas ha incrementado, la comida, el papel higiénico, recuerdan, los primeros meses se fue una locura, productos, limpieza, guantes, mascarillas, protectores, algo que no estaba dentro de la canasta familiar, es hoy día una parte más de la canasta familiar, productos farmacéuticos, ¿no? Es increíble, pero uno iba a una farmacia y veía colas y colas de personas en las farmacias, ¿no? La gente quiere cuidarse, ¿no? El entretenimiento vía streaming, por ejemplo, ¿no? Ha aumentado muchísimo. Netflix, por primera vez, por ejemplo, yo he probado en esta cuarentena Amazon Prime, no lo usábamos en casa, ahora lo usamos, tenemos Netflix, Amazon Prime y HBO Go, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Entonces, claramente, digamos, el hogar, pues, se ha repotenciado con esta crisis también, ¿no? Electrónica, tecnología, helados, postres, ¿no? Confitería, todos estos productos, digamos, están en las categorías más compradas. Y veamos que también todo lo digital, pues, se ha hecho mucho más presente, ¿no? Esta misma webinar lo demuestra, ¿no? ¿Cuántos webinars nosotros habremos asistido, ¿no? Ya hasta nos hemos cansado de repente de asistir a webinars, ¿no? Porque, digamos, hay por todos lados, para todos los gustos, de todo tipo, ¿no? Pero es interesante cómo se ha dado la dinámica del mercado y es interesante cómo esto nos trae aprendizajes a todos, ¿no? Nos trae aprendizajes de manera personal como de manera individual, ¿ok? Eh, como lo decía, miren ese cuadro muy interesante, ¿no? La nueva normalidad, ¿no? Esa nueva normalidad que todavía yo no la conozco, vamos a ver cómo es, ¿no? Tenemos algunos datos por ahí, pero en realidad vamos a ver cómo es la nueva normalidad para el peruano de acá en la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana nos van a decir cuál es esa verdadera nueva normalidad, si solamente ha sido un cambio de ponernos mascarilla o realmente nuestros comportamientos han cambiado, etcétera, ¿no? Lo que sí hay un tema que mueve a cualquier ser humano que es el miedo, ¿no? Y miedo sí tenemos, ¿no? Y es un miedo totalmente, digamos, claro, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Pero vemos que la nueva normalidad se vive en los medios digitales, ¿no? Y están presentes en todos los aspectos, ¿no? Cuando hablas, cuando chateas, cuando compartes algo en las redes sociales, cuando te comunicas con tu mamá porque no lo haces hace tiempo, en la fiesta de tu sobrina, donde todos se reúnen en Zoom, todo, ¿no? Todo, ¿no? Ya mi madre sabe usar Netflix, bueno, ya ella lo sabía usar antes de la pandemia, ¿no? Pero cambia, ¿no? Ya se reúne ahora sus misas, ¿no? Lo hace por Zoom, ¿no? Y es una líder de ahí de su grupo, ¿no? De sus ovejitas, como dice ella, ¿no? Y ya pues tiene por Zoom, hace sus reuniones, ¿no? Entonces es muy interesante cómo hasta personas de mayor edad de alguna manera ha generado pues un comportamiento digital, TikTok, ¿no? Todo el mundo ahora, no todo el mundo, pero digamos, TikTok, digamos, ha sido la aplicación más descargada en el año 2019 y sin duda en el 2020 seguramente también saldrá un dato bastante interesante. Los podcasts, por ejemplo, yo escucho podcasts, yo no veo radio, no, mejor dicho, no escucho radio, no veo televisión, no tengo televisión en mi casa, básicamente tenemos una pantalla donde vemos internet, YouTube, Netflix, etcétera. Pero, por ejemplo, para las noticias, yo tengo un programa que escucho todos los días y los fines de semana tengo mi programa de podcast. Y esa es una tendencia que ya se da en el mundo antes del COVID-19. De hecho, desde el 2015 en Estados Unidos el podcast tiene un gran espacio en el consumo de medios ¿no? de los americanos. En el Perú ya había una tendencia y esa tendencia se está incrementando y de hecho es una oportunidad también bastante interesante. Dicho sea de paso, el sábado, para hacer un poco de publicidad, estamos inaugurando en Verne el espacio de podcast que se llama A Bordo del Nautilus, que es un espacio de conversación donde yo tengo justo el encargo de liderar ese espacio a través de diferentes entrevistas. El sábado empezamos con una que ya hemos grabado y que se lo vamos a compartir seguramente si siguen las redes sociales de Verne. ¿Okay? El mundo está infectado por nuevos comportamientos, está infectado por miedo, ¿no? Está infectado por lo mal que nos hemos comportado por la naturaleza, ¿no? Si uno pregunta a los científicos o lee realmente los artículos científicos,
básicamente los mismos científicos coinciden con algo, ¿no? Este virus es producto de de habernos intrometido en muchos espacios donde la naturaleza vivía y que la naturaleza ha tenido que defenderse, ¿no? Y ha tenido que de alguna manera sobrevivir, ¿no? Digamos, a que el ser humano se ha metido en esos espacios y producto de ello, pues tenemos este virus y otros muchos virus más, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tanto vamos a aprender? Esa es una pregunta para la cual no tenemos respuesta todavía, pero que sin embargo vamos a ver que un nuevo mapa, ¿no? Tenemos hoy en día nos obliga a recorrer nuevos caminos. Entonces, la pregunta del millón, digamos, es, ¿qué debería ser? ¿No? ¿Qué deberíamos hacer nosotros en esta nueva era COVID, ¿no? En esta nueva era COVID potenciado por lo digital, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Adaptarnos, reinventarnos. Otra vez, no tenemos una respuesta exacta, sin embargo, podríamos de alguna manera tratar de construir, digamos, una ruta que entre todos nos dé luces acerca de cómo actuar. Pero antes de eso, y para ver si están por ahí atentos, ¿no? Veo que ya se han unido algunas personas más, quería hacerles una pregunta. La pregunta es la siguiente, también nos acompaña Carlos Vargas de Pimentel, Chiclayo, Jaime Talledo, que es abogado y que es piurano, ¿no? ADN norteño piurano, para ser exactos. Quería hacerles una pregunta, que es una pregunta personal, ¿ya? Que vamos a un poco a reflexionar sobre eso. ¿Cuándo, no? Más que cuánta de la ropa, ¿ya? Que ustedes tenían en su closet, ahora que han vivido este tema del COVID, ¿cuánto realmente creen que deberían de tener? ¿No? De ese 100%, ¿cuánto deberían de tener? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen? A ver, los leo, chicos. Por acá veo más preguntas. A ver, vamos a ver el chat. 15%. Enrique 50%, Roger 30%, Elmer 15%, Dulio 20%. No llega al 30%, Dieni. Por supuesto que no llega al 30%, ¿no? Yo creo, honestamente, 20%. ¿Por qué? Porque justo el sábado antes del COVID, de que se dé el tema de la cuarentena, ¿no? Y Vizcarra lo anuncie, ese sábado yo había llevado bastante ropa a lavar. Lo acabo de recuperar hace una semana, ¿no? Y todo ese tiempo no necesité esa ropa. Viví de la ropa que ya tenía, ¿no? Y eso que era suficiente, ¿no? Entonces, por lo menos que la otra camisa de vestir y pantalones ya no se usa, claro. Yo ahorita estoy con una chompa y estoy con una camisa, ¿no? Pero porque estoy en posición realmente, ¿no? Porque después, o sea, estamos en polo, estamos en buzo, ¿no? Ahorita claro, jeans, polo, zapatillas, ¿no? Ahora quienes están rayando son los que venden buzos, los que venden, pijamas, ¿no? Los que venden poleras, bueno, porque estamos en verano por acá, por Lima, y yo sé que ustedes allá están con calor, ¿no? Lo que sea totalmente relax, como dice Augusto, ¿no? Carlos Fernando, más pijamas, de hecho, más relax porque estamos en casa, ¿no? Pero eso también trae una serie de problemas, ¿no? Porque estar tanto tiempo encerrado, pues comienza a generar diversos tipos de estrés, ¿no? Estamos en invierno, dice Dulio, pero bueno, el invierno piurano no es como el invierno limeño, pues, ¿no? No sé si Dulio de dónde eres, pero al menos los que están en Piura, pues tienen sol, ¿no? Cada vez que yo he ido a dictar a Piura, me dicen, yo llego y digo, qué calor, ¿no? Y me saco todo, ¿no? Y me quedo con camisa o con polo, si estoy en polo, y la gente me mira y dice, pero si hace frío, me dice, entonces es raro. Claro, la diferencia es que estoy en la playa del sur de Lima. Ah, bueno, qué bueno, Augusto. O sea, ya me gustaría, muchos de nosotros nos gustaría, como tú, tener la posibilidad de estar cerca de la playa, porque realmente se necesita y se extraña un montón, ¿no? Claro, invierno con mínimo de 28 grados, claro, ¿quién no? ¿Quién no? Claro que sí, siempre es una bendición estar cerca al mar, ¿no? Yo quería justo alquilar con mi esposa, porque mi esposa justo está embarazada, y teníamos un viaje a Grecia, ¿no? Teníamos un viaje a Grecia programado para abril.
bueno, tuvimos que cancelarlo, ¿no? Yo le digo, al menos antes que nazca la niña, porque es una niña, vayámonos acá a la playa, pues alquilemos un Airbnb y listo. Pero tenemos el miedo, pues el miedo está muy ahí, ¿no? Porque además ella es ahorita mismo una persona que está, digamos, es población vulnerable por el tema del embarazo, entonces es complicado, ¿no? Entonces, bueno, es parte, digamos, de esto, ¿no? Ya, la segunda pregunta es, hemos hablado de la ropa, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que vas a hacer, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer luego que ya termine la cuarentena? Es decir, el 1 de julio, ¿no? Porque entiendo, el 1 de julio salimos los limeños y los peruanos a, afuera, a la calle, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? A ver, cuéntenme. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Pimentel, Chiclayo, tiene razón, con mi porcentaje 20%, claro, de todas maneras, 20%. Corte de pelo, buscar trabajo, nos dice Diana. Claro que sí, pero van a haber muchas oportunidades, Diana, estoy seguro. Comer un ceviche, cortarme el pelo, dice Roger. Ir trabajo, a ver si reiniciamos, de todas maneras, ¿no? Retomar el deporte de bicicletear por el malecón, lo máximo, Yanina, o sea, es lo más. Yo también extraño muchísimo eso. Realmente una de las cosas que más extraño es montar bicicleta, salir a correr. Yo era una persona que iba en bicicleta al trabajo cada vez que podía, y eso era 3 días al día, ¿no? 3 días a la semana. Retomar el deporte, ir al spa, ¿no? Dice Elizabeth, visitar a la mamá, ¿no? Yo igual no saldrá hasta ver cómo va la situación. El trabajo, la playa, inicialmente claro, que se calme, ¿no? Regresar a Piura, aquí en Lima 18 grados. Luis Antonio nos dice que quiere regresar a Piura, ¿no? Salir a correr, ¿no? Dice Isabel, de todas maneras. Salir solo lo necesario, ¿no? Y está muy bien eso, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo más extraño, y no va a ser lo primero que haga, pero sí es abrazar a mis padres, ¿no? O sea, he pasado el cumpleaños de mi papá, ¿no? Un cumpleaños de mi papá, el cumpleaños de mi hermano, este, muchos cumpleaños de amigos y de sobrinos, y quiero abrazar a mi papá, ¿no? O sea, y creo que esa es una de las cosas que más extrañamos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto, no? El ejemplo de la ropa y ahora el ejemplo de esto, ¿no? Realmente lo que hace una crisis es darnos cuenta o ponernos en un escenario de escasez y darnos cuenta de qué es lo importante, ¿no? Y esa es una oportunidad, ¿no? Darnos cuenta qué es lo importante realmente es una oportunidad, porque normalmente estamos tan cegados por las cosas, por el día a día, por nuestros pensamientos imparables, ¿no? Por las pantallas, ¿no? Por las redes sociales, por los grupos en WhatsApp, etcétera, que no nos damos cuenta y no nos ponemos a reflexionar que finalmente hay cosas importantes y la crisis nos deja en escasez. Y es en la escasez donde lo más importante sale a flote, ¿no? Y ese es un poco el mensaje. Cuando hablamos de reinvención o queremos hablar de adaptarnos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta finalmente para qué. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿O realmente vamos a comenzar a apuntar a aquellas cosas que nos hacen más sentido y siempre quisimos hacer, ¿no? El peruano en general tiene una capacidad para adaptarse y para reinventarse de una manera notable, ¿no? Los negocios que uno no espera, lo va a ver, ¿no? El negocio que uno pensó y dijo, uy, se me ocurre esto, ya alguien lo hizo, ¿no? Así es el peruano, muy creativo y muy rápido, ¿no? Porque gran parte del peruano, estamos hablando de más del 50% de la población, vive de eso, ¿no? De la capacidad de estar inventando cosas todo el tiempo y tener que estar adaptándose para sobrevivir, ¿no? Entonces, ese ADN que está en nosotros es interesante, pero en esta era donde ya no solo competimos con los mismos peruanos, sino competimos con otros países, ¿sí? Siempre es importante tener un modelo, un marco, ¿no? Y eso es un poco lo que les quiero yo mostrar ahora. ¿Sí? No es que tengamos dos caminos, ¿no? Podemos hacer los dos caminos porque, sin duda alguna, para aquellos que tienen empresa, eh, no es que de la noche a la mañana ustedes dirán, pucha, ya sabes qué, yo me reinvento, ¿no? De la noche a la mañana. Eso es imposible, ¿no? Creo que nadie lo tiene claro, ¿ok?
Entonces, hay un proceso previo de adaptación, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo Verne, o sea, tenemos Verne con 3 socios, con Giancarlo Falcón y Julio Talledo, que por cierto es de Piura, ¿no? Y además es de la Universidad de Piura, alumni Piura, nos decidimos, a pesar de la crisis, salir con el proyecto Verne. Nosotros, el 16 de marzo, ¿no? Se dio el inicio de la cuarentena, nosotros salimos el 16 de marzo con Verne, ¿sí? No es una decisión fácil, porque podríamos haber dicho, mejor esperemos que pase la crisis y todo lo demás. Somos un equipo ahora de 6 personas, ¿no? Se acaba de integrar otra persona que también es de Piura, ¿no? Y somos puros norteños prácticamente. Y lo interesante de esto, ¿no? Lo interesante de esto es que tenemos que apostar, ¿no? Lo interesante es que tenemos que apostar, pero ¿cómo tenemos que apostar, ¿no? Si quiero adaptarme, pues tengo que ser muy ágil. Si quiero reinventarme, tengo que pensar estratégicamente, ¿sí? Y tenemos que nosotros tratar de llevar estos dos escenarios de tal manera que podamos de alguna manera también hacer que los equipos nos puedan a seguir acompañando, ¿no? Porque uno tiene que pagar una planilla, tiene que pagar a los chicos, tiene que tomar decisiones difíciles también. No es sencilla esta época para nadie lo es. Se caen contratos, te piden bajar precio, te ponen una serie de situaciones, ¿no? Y es algo que me ha pasado a mí, ¿no? En las empresas donde estoy, en Catalán Estudio como en Verne, pero sin embargo hay que actuar y hay que aprender muy rápido, ¿no? Entonces, es un marco muy interesante que nosotros lo hemos desarrollado un poco viendo lo que está pasando en el mercado, ¿ya? Pero también un poco para ponerlo a prueba, ¿no? Si decido adaptarme, hay 4 puntos importantes, ¿no? Primero, adoptar el trabajo ágil, ¿ok? Antes esta lámina decía trabajo remoto, ¿ya? Pero lo he cambiado por trabajo ágil porque en realidad ya lo remoto es muy probable que, por un lado, digamos, las personas que no podían trabajar de manera remota regresen, pero por otro lado, digamos, va a haber muchas personas que todavía van a seguir trabajando en remoto. Entonces, para ambos casos, la opción del trabajo ágil es muy importante, ¿no? Lo segundo es gestionar el conocimiento. Esta era digital, ¿no? Esta era digital en la cual estamos, esta era COVID, ¿no? Impulsada por lo digital ahora más que nunca, nos lleva a hacernos muchas preguntas y a gestionar el conocimiento de manera muy rápida, ¿no? Y que esto esté en el ADN de las organizaciones, ¿no? Y en el ADN de cada uno, ¿no? Porque sea que tú trabajas en una empresa o trabajas de manera individual o tienes una empresa, la gestión del conocimiento hoy en día es muy importante, ¿sí? Y eso lo va a permitir justamente la adopción del trabajo ágil. Lo tercero es, para aquellos que tienen empresa o están trabajando en una empresa, es tratar de darle continuidad al negocio de tal manera de que pasamos esta ola compleja, ¿no? Que ni siquiera es una ola, ¿no? Sino más bien es un bache, ¿no? Es un bache profundo para muchos sectores, muy bueno para otros sectores también, lo cierto, ¿no? Para muchos sectores ha sido muy bueno, ¿no? Y lo cuarto es digitalizar el marketing. Si antes el marketing digital o el marketing en los medios digitales, en los canales digitales, era necesario, pues ahora es muchísimo más necesario, ¿no? Muchísimo más necesario. Eh, y esto es algo que nosotros ya no podemos decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque no tengo recursos o porque no sé. O sea, ya no hay pretextos para eso, ¿sí? Yo hace 2 semanas exactamente tuve el privilegio, siempre lo digo así, de exponer para Macro, ¿no? Esta cadena, ¿no? De venta de alimentos, ¿no? Ante más de mil bodegueros, personas que tienen restaurantes y personas que tienen pastelerías, etcétera, personas que han tenido que adaptarse y convertirse al canal digital. Los bodegueros que hoy te hacen los pedidos por WhatsApp, que te hacen el delivery, ¿no? Que te piden tu número de WhatsApp cuando vas a la tienda. O sea, si esas personas, ¿no? Si este grupo de personas que de alguna manera pensábamos rezagados, ¿no? Por las tecnologías, por los supermercados, por las tiendas de conveniencia, ¿no? Como existen ahora,
pues ellos han tenido la capacidad, digamos, para digitalizarse, ¿no? Y para digitalizar su forma de hacer marketing. Entonces, nosotros no deberíamos tener ningún pretexto para hacerlo, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Necesito para la adopción del trabajo ágil. Primero, ¿no? Entender que los marcos ágiles, y yo les soy sincero totalmente, yo vengo trabajando con un marco ágil, Kanban, desde el año 2016, desde hace 4 años. Y ese marco que lo trabajamos en la organización, hemos tenido que cambiarlo en esta etapa remota, ¿no? En esta etapa de la cuarentena, ¿no? Bueno, que ya no son cuarentena, ¿no? Le hemos tenido que cambiar, porque ya en el remoto no funciona, ¿no? Antes teníamos nosotros nuestra ceremonia diaria de todos pararnos alrededor del Kanban, ¿no? Que lo teníamos impreso en la pared, ¿no? Con acrílico, ¿no? Y poníamos los posts y todo. Bueno, eso se terminó, ¿sí? Se terminó porque esa pared ya no existe, obviamente, porque ya no podemos regresar a la oficina. Y lo segundo, que esa forma de ordenarnos no era conveniente. Tenemos la misma ceremonia todos los días, 9:30, ¿no? Y 11:30, con Verne tenemos nuestra ceremonia, ¿no? Pero ya la herramienta ha tenido que ser otra, ¿no? Va a ser muy importante que ustedes encuentren qué marco ágil les puede ayudar, ¿no? Este tema de Agile, de agilidad, que se habla ahora bastante, como el Scrum, como el Kanban, etcétera, pues será importante que ustedes comiencen a adoptarlas, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel grupal, ¿no? Porque estos marcos también pueden ayudarte a ti de manera personal a ordenarte mejor, ¿ya? Y eso es importante. Justo nosotros en Verne ofrecemos estos programas de marcos ágiles, así que por ahí los podemos ayudar también. Gestión del tiempo y el espacio de trabajo en equipo. Ya nuestra casa, ya no es solamente nuestra casa, ¿no? Ya aprendimos a valorar cada espacio de silencio de nuestra casa, ¿no? Yo con mi esposa nos peleamos los espacios de la casa, ¿no? Porque ella tiene sus llamadas y muchas veces habla fuerte, y yo me necesito concentración, pues me tengo que ir a otro lado, y a veces yo soy el que abro fuerte, etcétera. Entonces, ¿no? Nos peleamos. Entonces, la gestión del tiempo y el espacio de trabajo es muy importante hoy en día, porque está muy enfocado en entender que el espacio que hoy tenemos para poder trabajar y que lo hemos perdido de alguna manera, pues era una forma en que nuestro cuerpo y nuestra biología conocía. Hoy la forma en cómo nosotros estamos trabajando, nuestra biología no la conoce, por lo tanto, te duele la espalda, te duele el cuello, te duelen los ojos, como a mí, que por ejemplo tengo que ir mañana a la clínica, ¿no? Etcétera, ¿no? Impulsar la confianza y la autonomía en los equipos. Vital, ¿no? Si antes no creías en tu equipo o lo controlabas, o era el que estaba ahí como dedo, siempre tratando de estar sobre él, digamos, por un tema de estilo, etcétera, porque así funcionas, etcétera, pues tienes que entender que la autonomía hoy en día, así no trabajes en remoto, pues ya era una tendencia y hoy día, ahora lo es más, ¿no? Empoderar a los equipos, esto quiero decir, no es que la gente sabe trabajar de manera remota, la gente no sabe trabajar de manera remota. Aquellos que de alguna manera lo sabían, pues ya tuvieron más ventaja, pero las personas en general no saben trabajar de manera remota. No esperemos que ellos aprendan a hacerlo solos. Algunos sí, pero la mayoría hay que empoderarlos, ¿no? Hay que capacitarlos, hay que darles herramientas, hay que invertir en ellos. Optimizar la comunicación, ¿no? La comunicación verbal y presencial que teníamos pues ha cambiado por la pantalla y mucha de la comunicación se pierde, ¿no? Los gestos, la parte corporal, ¿no? La comunicación no verbal, lo que se llama, ¿no? Ya no es tan posible detrás de una pantalla, entonces tenemos que nosotros también darnos cuenta qué se está comunicando, si se han entendido los mensajes, todo eso que parece básico, ¿no? Y que parece como que lógico, no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Hay que reunirnos con nuestros equipos y decir, oye, ¿sabes qué? Realmente se entendió esto, la forma en cómo te explico, esta aplicación realmente nos está sirviendo. Por ejemplo, ya nosotros cortamos el WhatsApp, ¿no? Para uno de los equipos que tengo yo, ya no comunicación por WhatsApp, ya no hay, ¿no? Porque se sienten demasiado abrumados por todo, entonces hemos dicho, herramienta de trabajo está acá, ¿no? Entonces, de esa manera estamos tratando de optimizar. Y no ha venido de nosotros, no ha venido de un miembro del equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, escuchar
va a ser importante también, ¿no? Facilitar y gestionar las tecnologías, ¿no? Que eso es vital, ¿no? El segundo punto, gestionar el conocimiento, ¿no? Importantísimo en esta era gestionar el conocimiento, ¿no? Tratar de encontrar una persona, siempre en los equipos, ¿no? Siempre hay personas que están más dispuestas a enseñar, ¿no? Hay que empoderar a esa persona para que enseñe a las demás personas de diferentes formatos, frameworks, planes, estrategias, tecnologías, ¿no? A los demás colaboradores, a los demás miembros del equipo, ¿no? Es muy importante encontrar esas personas que les gusta enseñar para que de alguna manera ese conocimiento se vaya generando, ¿no? Digitalizar y sistematizar los conocimientos, claramente, ya todo tenerlo en la nube, es algo importantísimo. Desarrollar los soft skills con énfasis en la gestión de la incertidumbre y el cambio continuo. No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Mucha gente le gusta la incertidumbre y se siente cómoda, como yo, por ejemplo, ¿no? Normal, yo no tengo problemas, normal, yo siempre he sido así, pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces, hay que ayudarlos a gestionar esa incertidumbre, ¿sí? Entonces, hay que hablar con ellos, tratar de escucharlos siempre, ¿no? Y desarrollar todos los skills más duros, ¿no? Con énfasis en sistemas digitales inteligentes, ¿no? Todo lo que es digital a nivel de marketing es algo que ustedes, de todas maneras, tienen que ver, y ahora lo vamos a ver en un ratito más, ¿no? Luego, en el punto 3 es la continuidad del negocio, ¿no? Vital ver el tema de continuidad del negocio, porque finalmente nosotros trabajamos con personas, las decisiones que se tienen que tomar son duras, pero en todo caso, si nos toca despedir a gente, ¿no? Porque lamentablemente, pues, una empresa lamentablemente en el Perú, ¿no? Se decía que en el tercer año era el año donde las empresas morían, ¿no? Bueno, el COVID ha hecho que muchas empresas al tercer mes mueran. Y para aquellas que han podido resistir, ¿no? De alguna manera toda esta falta de ventas, pues en el cuarto mes es muy difícil, estamos justamente en el cuarto mes, ¿no? Es muy complejo. Entonces, si es que de alguna manera, y yo no es que lo esté impulsando, pero ya vas a dejar de contar con cierta parte del equipo, pues ayúdalo a encontrar trabajo, empodéralo, ¿no? Encárgate de darle una recomendación en LinkedIn, encárgate de escribirlo de repente en una charla, de acompañarle, de hacerlo el coaching un día de fin de semana, decirle cómo te puedo ayudar. Para eso estamos en este momento, ¿no? Leer activamente los movimientos del mercado, ¿no? Es muy importante. Hoy en día, quien más está confiando en uno es aquel que ya había confiado antes, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Es decir, si yo tenía un cliente, pues ese cliente es el que más me va a comprar. Y hay que tratar de venderle a ese cliente porque ya confío en ti, ¿no? Entonces hay que profundizar. Es difícil venderle hoy en día a un nuevo cliente. Es complicado. No digo que no lo hagan, hay que intentarlo. De hecho que sí. Pero digamos, tratemos de escuchar a los actuales clientes para comprender el mercado. Una llamada, un WhatsApp, un Zoom, decirle cómo vas en el mercado, qué tal, qué ve, cuáles son tus proyecciones, de manera más natural. Yo creo que hoy día todos nos queremos ayudar, ¿no? Y en base a eso, activar soluciones a medida. Ya nada de soluciones empaquetadas necesariamente, ¿sí? Hoy conversamos con los bodegueros, ¿no? Y hacíamos un brainstorming de ideas, ¿no? Y hablábamos de justamente cómo ellos podían, cuando vuelva la nueva normalidad, que la gente comienza a salir ya a supermercados, etcétera, cómo podían ellos seguir manteniendo ese nivel de ventas que han tenido en el COVID, ¿no? Esa era una pregunta interesante, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, ¿por qué no hacer combos, ¿no? Si la gente ha incrementado su consumo de Netflix y por miedo va a dejar de ir al cine, ¿por qué no vender combos, las bodegas con tu porcor, tu gaseosa, lo que fuera, una bebida, etcétera, ¿no? De tal manera que en combo vendes más de un producto, ¿no? Entonces de esa manera te preparas para que lleves el cine a tu casa y tratas de personalizar y las soluciones de acuerdo a los nuevos comportamientos que se están dando, ¿no? Si el lugar se está revalorando, pues construye soluciones para el hogar, ¿no? Entonces, o por ejemplo con los restaurantes, decíamos, ¿no? ¿Por qué no venderles, si ya sabes que en tu carta hay un top 5 de platos súper ricos, pues ¿por qué no impulsarlo todo a nivel de delivery? Pero ¿por qué no decirle, sabes qué? Mira, te voy a compartir la receta,
te voy a compartir los insumos, te vendo el paquete de insumos y te enseño a hacerlo en casa, ¿no? Y tú te conviertes en un chef de ese plato que tanto te gustaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de adaptarnos a que el comportamiento de la persona, de la familia, del comprador, del decidor, del influyente, de la compra, pues ha cambiado, ¿no? Lo cuarto, el marketing, ¿no? ¿Qué necesito? Formar todos los skills digitales del equipo, todos tienen que ser digitales, ¿no? O sea, otra vez, poniendo el ejemplo de la bodega, ¿no? Es digital la persona que atiende, es digital la persona que despacha, es digital la persona que compra, o sea, todos son digitales, ¿no? En ese escenario no podemos nosotros tener el pretexto de no serlo. Mapear el comportamiento digital de los clientes, orientar la estrategia de marketing hacia medios digitales de manera principal, y algo que es parte del ADN del marketing, ¿sí? Que es probar, medir, aprender y optimizar, ¿no? Nosotros estamos en la era de digital, que todo es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Equivocarse es uno de los grandes aprendizajes que nos lleva toda esta era. No tener miedo al error, y seguramente ustedes dirán, esto lo hemos escuchado ya, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que apostar por equivocarnos, hay que apostar por corregir y hay que apostar por aprender, ¿no? Y ese es un poco lo que nos deja como aprendizaje el marketing en esta era digital. La etapa para reinventarme, ya veo que me queda poco tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, ¿sí? Que es una respuesta estratégica, ¿no? Que tiene 4 componentes, igual que la etapa de adaptarse, pero hay componentes un poco más profundos, ¿no? Mucho más, valga la redundancia, estratégicos, ¿no? Mucho más duros también, ¿no? Con mucho más tensión y dolor, ¿no? Porque estamos pensando realmente en la reinvención. Y cuando uno habla de reinvención, y créame que yo he leído bastante ahora en estos días de reinvención, he escuchado podcasts, etcétera, me lo he pasado escuchando la vida y la biografía de los grandes inventores, ¿no? Y los grandes científicos, como Albert Einstein, ¿no? Como Galileo, como Hopkins, etcétera, para entender para aquellos que han sido grandes inventores, etcétera, además, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo, el genio más importante de toda la historia de la humanidad, ¿no? Darnos cuenta finalmente dónde estaba, digamos, una clave de ellos, ¿no? Una de las cosas que me doy cuenta, pues, es que tenían un propósito, ¿no? Leonardo da Vinci, cuando hace estos bocetos de lo que luego nosotros conocemos como el avión, cuando hacía estos bocetos, él estudió por 20 años, ¿no? Por 20 años estudió el vuelo de las aves, el vuelo de los insectos y el vuelo de los peces voladores, ¿no? Por 20 años observó todo esto y a partir de eso se hizo una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez el ser humano podrá volar, ¿no? Y escribió y dibujó una serie de mapas, ¿no? Y nace pues el códice del vuelo de las aves, ¿no? Que es este convenio, digamos, que luego la NASA lo llevó, ¿no? Hace algunos años, para poder entender cómo podía, digamos, a nivel de todo lo que es esta ciencia del espacio, entender que estos escritos de Leonardo da Vinci todavía de alguna manera generaban grandes aprendizajes, ¿no? En esto. Entonces, así como Leonardo, nosotros, digamos, tenemos que tener claro un propósito, siempre responder desde el propósito. Definir una visión realista, ¿no? Y justo acabo de terminar una reunión hace muy poquito, ¿no? Con una empresa de acá de Lima, y es complejo, ¿no? Es una tienda que no ha podido atender durante toda la cuarentena, es una cadena grande, que no ha podido atender de toda la cuarentena, y un poco la recomendación, ¿no? Era, oye, ¿sabes qué? Vas a tener que ser muy duro en tus decisiones, ¿no? Por más que tú digas, oye, ¿sabes qué? Pucha, yo quiero hacer esto, no, tranquilo, ¿no? O sea, hay que ser realista en el sentido, sin dejar de ser soñador, en el sentido de decir, realmente el ser humano, el comportamiento del ser humano y el comportamiento del peruano ha cambiado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Construir diferentes escenarios del futuro e innovar repensando la propuesta de valor. Esto lo hago en 5 minutos.
¿sí? Primero, responder desde el propósito, ¿no? El otro día conversaba con una amiga que es consultora y hablábamos acerca de, ella me decía, no, Víctor, escucha, ¿sabes qué? El colegio que tiene una red de colegios, ¿no? No me quiere hacer caso y no quiere adaptarse a que reducir la tarifa y todo eso. Y le decía, bueno, tiene razón, según el colegio está acostumbrado y sigue pagando a los profesores, etcétera, ¿no? Pero sí, pero se han puesto, no quieren hablar con los padres, ya les han cerrado las puertas, en el sentido que ya muchos alumnos están retirando del colegio este año sus niños, o sencillamente ya se quieren hacer traslados, etcétera. Entonces yo le decía, ¿no? ¿Cuál es el propósito de un colegio, no? ¿No? ¿Cuál es el propósito de un colegio? Finalmente, el propósito de un colegio es formar vidas, ¿no? Es formar la educación, digamos, de la gente, de los niños, ¿no? Que van al colegio, ¿no? Es abrir oportunidades, ¿no? Entonces, si yo soy el gerente, digamos, tengo que siempre tener ese propósito por delante y a partir de eso responder, ¿no? Porque si no, perdemos el sentido, ¿no? Obviamente no es fácil, ¿no? Obviamente deja de tener ingresos, etcétera. Pero sin embargo tienes que tratar de adaptarte y tratar de mirar siempre tu propósito, ¿no? Y es muy importante poner a prueba el propósito comunicándolo desde el interior de la organización hacia todos los stakeholders, audiencias, etcétera, ¿no? Lo segundo, como decía, es definir una visión realista. Identificar sin grasa cuál es el posicionamiento actual, ¿no? Porque un posicionamiento que tenías antes del COVID no necesariamente es el posicionamiento que vas a tener después del COVID. Porque la gente probablemente, no probablemente, la gente va a buscar otra cosa de ti, ¿no? Va a buscar otra cosa de ti definitivamente. Por ejemplo, nosotros, ¿no? En una de las empresas en la que trabajo, hemos decidido estratégicamente no entrar en una guerra de precios, ¿sí? No, hemos decidido no entrar, no bajarnos en precios, ¿ok? Porque creemos que nuestro trabajo tiene un buen valor y creemos que hay un mercado para nuestros precios, ¿sí? Porque creemos que hay un mercado para nuestras competencias, para nuestro know-how, ¿ok? Entonces, esa es la decisión que hemos tomado estratégicamente, ¿sí? Muchos se irán abajo con el precio y cuando quieran subirlo va a ser difícil, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Es una decisión, ¿sí? ¿Es realista? Sí lo es, porque nosotros vemos que hay un segmento que puede hacerlo, ¿ok? Auditar las finanzas, los servicios y productos actuales, ¿no? Como decía, sacar la grasa. Hay proyectos 2020-2021 que, ¿no? 2020-2021 que chao, ¿no? Proyectos que ya no van a funcionar y que lo tenían pensado, pues no van a funcionar en esta era y como vivimos nosotros, ¿no? Construir una nueva línea base repensando los proyectos de 2020-2021, ¿no? Que esa es un poco la recomendación. Innovar, sí, ¿no? Esta palabra tan famosa, tan comentada, innovar, sí, pero repensando la propuesta de valor, ¿no? Innovar si es que tu valor, ¿no? Realmente va a ser relevante, ¿no? Por eso, el primer punto es identificar el nuevo valor que esperará el cliente. La gente hoy día tiene miedo, la gente hoy día sale con mascarillas, la gente hoy día entra a su casa y se desinfecta, la gente hoy día no se quiere acercar muy cerca de otras personas porque tiene miedo a contagiarse. El miedo es un gran movilizador de muchos comportamientos, por lo tanto el valor que hoy las empresas están buscando es diferente al valor que buscaban antes, ¿cierto? Entonces hay que rediseñar esa propuesta de valor si queremos reinventarnos. Definir rutas de innovación, diseñar nuevas soluciones, estar en constantemente prueba y error, porque esta es la era que nos toca vivir y esta es la era que seguramente va a comenzar a ser justamente esa nueva normalidad de la cual estamos hablando, ¿no? Y por último, construir diferentes escenarios del futuro, ¿no? Afrontar la incertidumbre con datos y transformarlo en conocimientos. Por eso la parte digital es tan importante, porque nos ayuda finalmente a tener datos que nos permitan de alguna manera ser más sólidos en nuestras soluciones, en nuestras respuestas, en todo nuestro servicio, en todos nuestros productos, para afrontar mejor la incertidumbre. Proyectar múltiples escenarios de actuación. No podemos pensar ya como antes, ¿no? Un plan a 5 años. O sea, yo creo que nadie tiene claro qué va a pasar en 5 años. Nadie tiene claro. Ni en 3 años, ni en un año, ¿no? Antes el plan de un año, pues ya no. Tenemos que hacer el plan de 3 meses.
¿no? De largo plazo de 3 meses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de corto plazo de 1 mes, ¿no? Ir escalando, escalando, escalando y revisándolo, ¿no? Y por último, ¿qué necesito para reinventarnos? Estudiar muchísimo qué es lo que va a pasar a nivel local y global, porque definitivamente va a haber un efecto rebote, ¿sí? Y tenemos que prepararnos el año 2021 para ese efecto rebote, porque ese efecto rebote va a existir. Y está en nosotros encontrarnos ya reinventados para poder tomar esas oportunidades, esas puertas, eh, esas nuevas necesidades, esos nuevos valores, esa nueva realidad, ¿no? Que va a comenzar a desarrollarse y que sin duda alguna puede ser una plataforma de oportunidades para todos nosotros. ¿Sí? Este es un poco el marco que yo les quería mostrar, esta ruta de reinvención y de adaptación centrado en las personas, una respuesta ágil a corto plazo y una respuesta estratégica a un poco más mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, en realidad eso es por mi lado. Muchas gracias y totalmente dispuesto a escuchar ahora sus preguntas si es que la tuviera. Muchísimas gracias, Víctor. Muy claro. Nos tienes acostumbrados a ese tipo de exposiciones y ese tipo de marcos tan ejecutables, tan prácticos. Tengo algunas preguntas aquí. Hay una que Sí, dice, ¿puedes aportarnos algunos ejemplos sobre cómo incorporar la capacidad de gestión creativa que necesitamos ahora que estamos intentando reinventarnos? sí, claro, claro. Eh, ¿Saben qué veo, creo yo, que está faltando? Y, escucha, si tuviera el tiempo lo haría como negocio. Hacer un mapa de dolores, ¿no? Hacer un mapa de dolores. Ese es un tema que si quieres la próxima vez lo expongo, Roger, porque realmente ese es algo que yo veo que falta muchísimo, ¿no? ¿A qué me refiero con un mapa de dolores? Es decir, la creatividad por la creatividad no sirve, ¿sí? Nosotros solucionamos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que Dulio, que yo recomendaría hacer es primero identificar dónde están las tensiones, dónde están los dolores, dónde están los puntos de dolor, ¿sí? Es lo primero. Y realmente entenderlos, ¿ya? Realmente entenderlos. Olvidarnos un rato de la etapa creativa, ¿sí? Olvidarnos un ratito, ya va a venir, ya va a llegar. Pero primero, profundizar en las tensiones, en lo que ahora llamamos puntos de dolor, ¿sí? En esos puntos de dolor nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? ¿Cuál es el punto de dolor de mi cliente? ¿Cuál es el punto de dolor de este consumidor? ¿Cuál es mi punto de dolor, ¿no? Y en base a eso, digamos, en haber identificado y tener mi mapa de puntos de dolor, tomar aquellos que más duelen, como con cualquier enfermedad que existe, que nos pasa, ¿no? Hoy también me duelen los ojos, así que yo mañana voy a ir a la clínica, ¿no? Entonces, escoger aquellos puntos de dolor donde enfocarnos, porque es muy importante el enfoque hoy en día, ¿sí? Tratar de enfocarnos, ¿no? En esos 3 o 4 dolores que yo noto que pueden ser un problema hoy en día para mis clientes, ¿no? Luego de tenerlo identificado y haberlo compartido con el equipo y haberlo dicho, mira, este dolor existe porque la persona ya no puede ir a estudiar, porque, etcétera, ¿no? Luego de haber desarrollado todo esto, luego vamos a la parte creativa. Y yo lo que recomiendo ya para la parte creativa es que lo impongamos como esto que tú acabas de preguntarte mismo, ¿no? A través de ritos, ¿sí? ¿Qué quiere decir ritos? Poner un día a la semana, 15, 30 minutos de ir con un dolor y en que entre todos den ideas, ¿no? Y para eso hay un montón de técnicas, el brainstorming, internet hay un montón de técnicas creativas, ¿no? Pero habiendo definido los dolores, habiendo priorizado y habiendo enfocado, ¿no? Y luego hacerlo el rito. Y el rito mucho depende del líder. Si un líder no ejerce el rito, si un líder no es frecuente, ni constante, ni consistente en el tiempo, en el rito no se da. Así de sencillo, yo lo tengo como experiencia, el rito no se da. Entonces, nosotros somos los que tenemos que gestionar ese rito, de repente a cargo de otra persona, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos, digamos, que liderar, ¿no? Uh -huh.